Capítulo 1. Seguir órdenes. El campamento del príncipe Artas Menetil se llenó de un aire dudoso. Cuando fueron convocados a la guerra en una tierra lejana para enfrentarse a un terrible demonio, hubo entusiasmo. Sin embargo, cuando llegaron a Rasga Norte, lo encontraron como una tierra helada e inhóspita. Uno nunca estaba caliente, incluso cuando estaba sentado junto al fuego con ropa de invierno completa. Cuando se encontraron con el príncipe Muradin y sus hombres, el estado de ánimo había mejorado. Sin duda, esta era la verdadera razón INWS por la que habían sido llamados a actuar. Se habían reunido, salvado las fuerzas de Muradin. Juntos habían seguido adelante para aniquilar a 2 ejércitos de muertos vivientes. Y después de eso, los baluartes que los habían estado custodiando. Un lich había sido asesinado por el príncipe Artas. Muchas gárgolas fueron derribadas por fusileros. Los lacayos atacaban y cortaban junto a los caballeros hasta que llegaba la victoria. Habían tardado semanas, pero estaban a punto de volver a casa. Lo siento, pero Malganis está en otro castillo, murmuró un soldado, provocando risas amargas de los otros hombres. Ahora parecía que su estancia en esta tierra helada sería realmente larga. El propio príncipe pasó muchas horas buscando en los páramos. Parecía acosado por la oscuridad y distante. No caminaba entre ellos como lo hacía una vez, y había rumores de que se había molestado. Pasó horas mirando desde lo alto de los acantilados, mirando el corazón de la oscuridad con un porte fruncido. Nadie, salvo Falrik o Muradin, podía comunicarse con él. El capitán Falrik era un hombre de tamaño mediano, rostro sombrío y bigote rubio. Era un veterano de la Segunda Guerra y tenía más fe en el príncipe que nadie. Sin embargo, incluso él parecía inestable mientras se encontraban en el helado norte. Estaban esperando que el príncipe regresara de la luz sabía dónde. Una vez más, se había ido. Así fue que cuando aterrizó un cepelín, hubo mucha emoción. Llevaba el escudo de la Casa Real. Un hombre con el escudo de un emisario de Lord Aeron se acercó a Falrik. Pido disculpas, emisario, pero el príncipe está de viaje, dijo el capitán. ¿Qué te trae a este lugar desolado? Por edicto real, ustedes deben regresar a Lord Aeron de inmediato, declaró el emisario. Lord Uther ha convencido al rey de que retire esta expedición. ¿Solo tenemos que empacar e irnos?, preguntó Falrik, sintiéndose obligado a mantener la esperanza fuera de su voz. Eso es correcto, dijo el emisario, mis exploradores informan que la ruta a la costa está controlada por los no muertos. Necesitarás encontrar una ruta alternativa de regreso a tus barcos. Luego se dio la vuelta y se fue. Falrik permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego miró a los árboles. Los bosques desolados que eran espesos y llenos de lobos. Al diablo con los no muertos, espetó. Cortaremos camino a través del bosque, hombres. El buen ánimo se había apoderado de los hombres de Lord Aeron por primera vez en muchos días. Iban a casa. Falrik esperó solo junto al fuego mientras sus hombres se ponían a trabajar. Empacaron armas y suministros para el transporte. Otros se abrieron camino a través de los árboles espesos y esqueléticos. Por su parte, esperaba la llegada de su príncipe, con la intención de darle la noticia. El príncipe Artas había tomado a Stratolme con dureza. Tenía sed de venganza sobre el demonio responsable. Falrik sabía que no estaría complacido. El príncipe, un hombre alto y rubio que empuñaba un martillo, llegó marchando desde el desierto. Lo acompañaba un enano rubio que vestía una armadura de calavera. El príncipe se acercó y se detuvo ante él, con la mirada fija en los lugares donde estaban los guardias. Muradin estaba un poco más atrás, con el martillo y el hacha colgados del hombro. Artas miró a Falrik con reservada confusión. Capitán, ¿por qué los guardias no están en sus puestos? Bueno, señor, dijo Falrik, Lord Uther ha convencido al rey de que retire esta expedición. Fue aterrador cómo la cara de Artas se convirtió en una de absoluta rabia, llena de malicia. Falrik dio un paso atrás y apenas reconoció a su príncipe. En ese momento, Artas parecía más un brutal jefe de guerra con piel humana. No el chico del que Falrik se había hecho amigo un día frío en la ciudad de Lord Aeron. Sin embargo, pasó, y Artas se dio la vuelta, regresando a Muradin. Uther hizo llamar a mis tropas. Maldita sea. Pateó un fuego. Si mis guerreros me abandonan, nunca derrotaré a Malganis. Su tono se volvió bajo, pero no lo suficientemente bajo como para que Falrik no lo oyera. Los barcos deben ser quemados antes de que lleguen a la costa. Muradin parecía preocupado. ¿No es demasiado chico? Quemado hasta sus marcos. Artas gruñó. Nadie va a casa hasta que nuestro trabajo aquí esté terminado.
Falric se volvió y comenzó a caminar de regreso al campamento sin decir nada. Reflexionó que no revelaría el plan del príncipe ni haría nada para detenerlo. El príncipe Arthas Menethil era demasiado importante para dejarlo varado en Rasganorte. Habría nuevos barcos en un mes más o menos. Por su parte, Falric esperaba no tener éxito y juró que se llevaría el secreto a la tumba. Le debía tanto. Mantuvieron su grupo pequeño. Solo los enanos que los habían acompañado para ver el estallido del príncipe estaban al tanto. Evidentemente, el príncipe no deseaba que los resultados de sus acciones se generalizaran. Apenas habían regresado al desierto ya Arthas, y Muradin fue acosado por una vasta horda de muertos vivientes. Sus armas estaban fuera y se lanzaron a la batalla. Derribaron a las criaturas por docenas con sus martillos. Muradin mató a tiros a uno con su rifle, mientras que Arthas usó la luz para quemar a muchos hasta convertirlos en polvo. Los enanos que los acompañaban dispararon sus morteros. Pero al final, cuando detuvieron al príncipe y su amigo habían causado la mayor parte del daño. Necesitaremos más hombres si queremos abrirnos camino entre los muertos vivientes. Se dio cuenta Arthas. He encontrado algunos puestos de mercenarios aquí y allá, dijo Muradin, quizás podríamos contratar algunos de ellos. El puesto de mercenario fue una especie de compromiso. Un edificio robusto y sin adornos. Un lugar donde los señores de la guerra locales pudieran comprar fuerzas. Arthas y Muradin se acercaron, seguidos por dos parejas de enanos. Los enanos llevaban dos grandes cofres. Entraron y se encontraron dentro de un grupo de guerreros. ¿Qué estás queriendo, piel rosada?, preguntó el troll en tono hostil. Necesito guerreros, Zulamón, dijo Arthas. Me refiero a destruir a los no muertos que vigilan el camino a mis barcos sin involucrar a mis propias fuerzas. ¿Los tienes? Una leve sonrisa desagradable apareció en el rostro de Zulamón. Voy a tener muchos guerreros para ese propósito. ¿Pero tienes el oro para pagar? Arthas hizo un gesto a los enanos, ambos hombres de confianza de Muradin. Avanzaron y abrieron el cofre para revelar una gran suma de oro. Los trolls dieron un paso adelante, con un poco de asombro en su rostro. Luego habló. Muy bien, entonces, veré a quién puedo azotar. Bien, dijo Arthas, date prisa. El tiempo está en nuestra contra. Así, el príncipe siguió su camino, acompañado ahora por aquellos con los que debería haber estado luchando. Los trolls y los ogros que caminaban junto a él eran por todos los derechos los enemigos naturales de su pueblo. Que ahora se viera obligado a rebajarse a usarlos, bestias en lugar de sus propios soldados era una humillación que no olvidaría. Maldito Uther por obligarme a hacer esto. Siseó. Las costas de Rasganorte habían sido despejadas de muertos vivientes. Vastas huestes de cadáveres vivientes retorcidos y deformados ahora yacen en una segunda muerte junto a las aguas heladas. Sus zigurats y cementerios estaban en ruinas. Sus nigromantes aplastados por garrotes o asesinados por hachas lanzan con una habilidad letal. Había sido una última apuesta, una última carrera desesperada para llegar a los barcos por el largo camino. Y había tenido que hacerlo antes de que sus hombres pudieran llegar allí primero. Habían atravesado un guante de torres espirituales. Los hombres de Muradin casi habían muerto y muchos ogros y trolls habían caído. Aún así, los no muertos habían sufrido innumerables bajas. Y aquí estaba el príncipe, mirando desde un acantilado a los barcos de sus soldados muy abajo. Esto fue. Si daba la orden, no había vuelta atrás. Tendría que continuar su guerra con Mal'Ganis. Contra las órdenes de su padre, contra los deseos de Jaina, hasta el final muy amargo. Y lo más probable era que fuera un final oscuro y terrible. Arthas miró a Muradin, que estaba inestable, con ojos dudosos. Se sostuvieron la mirada el uno al otro por un momento, y luego Muradin miró hacia otro lado. Arthas lo había rescatado. Pero si quemara estos barcos, también estaría condenando a Muradin. Como mínimo, tendría una estancia prolongada en Rasganorte. En este clima helado, muchos hombres podrían morir antes de que llegara un rescate. Y eso suponiendo que salieran victoriosos. Ya habían hecho un daño significativo a los no muertos. Sin embargo, Mal'Ganis todavía eludía a Arthas. El señor del terror aún no estaba muerto. Hasta que fuera destruido, la amenaza al Ordaero nunca terminaría. Así que Arthas repitió en su mente una y otra vez. Debe hacerse. Mal'Ganis debe ser destruido. ¿Vale la pena, muchacho?, preguntó Muradin, la voz de su duda. ¿La venganza vale todo esto? Arthas no respondió, y luego vio el destello de la armadura en los árboles. Miró hacia abajo y vio al grupo de avanzada abriéndose camino a través del bosque.
Si iba a hacerlo, tenía que ser ahora. Estimulado por la necesidad de actuar, se volvió hacia los trolls y los ogros. Habían luchado valientemente por el oro. Lo habían ayudado a destruir a su enemigo común en los muertos vivientes y se prepararon para hablar. Sin embargo, algo lo detuvo. Necesitaría una explicación de esto a sus hombres. Si no proporcionaba uno, habría un motín. Los ogros y trolls no se perderían. Cúlpelos por ello, y sería cierto en cierto modo. Sin embargo, eso sería una traición de un nuevo tipo, y Arthas se sintió reacio a dar ese paso final. Sus hombres se estaban acercando. Era ahora o nunca. Puede dispersarse, dijo. Has cumplido con tus deberes y me has ayudado a librar a tu tierra del azote. El troll de hielo, llamado Zulamón, miró a Arthas con ojos sospechosos. ¿Quieres decir que no quemar los barcos? Toma tu pago y vete. Dijo Arthas, nuestro contrato se cumple. Así fue como los ogros y trolls partieron de ese lugar, sin más palabras. Comenzaron cada vez más pequeños en la distancia. Hasta que desaparecieron por los acantilados. Arthas los vio irse, con rostro sombrío mientras permanecía en silencio. Ese fue el final. Mal'Ganis se saldría con la suya con lo que había hecho. La desesperación amenazaba con hundir a Arthas. El carnicero de su tierra natal quedaría impune. Estoy tan cansado. Dijo al fin. Quizás Muradin detectó algo de esta desesperación, porque habló. Por lo que vale, muchacho, creo que tomaste la decisión correcta. Los hombres salieron del bosque y llegaron a los botes. Ah. Lo hemos logrado, muchachos. Abordemos los barcos y vayamos a casa. A pesar de sí mismo, Arthas sonrió. Arthas y Muradin se dirigieron hacia la orilla, y los hombres se volvieron para verlos acercarse en estado de shock. Estaban cubiertos de sangre y la mugre de la batalla y parecían muy cansados. Falric avanzó con aire preocupado. Príncipe Arthas, ¿dónde has estado? Muradin despejó el camino hacia la orilla de los muertos vivientes, dijo a Arthas, no deberíamos tener ningún problema en traer nuestro equipo con nosotros. Quédense donde están. Les espetó a los soldados. Quiero que esta retirada sea ordenada. No se debe dejar a nadie atrás, y no se debe dejar nada para que lo use Mal'Ganis. Lo que no podemos llevar con nosotros es para ser destruido. Sí, dijo Falric, por supuesto, milord. Se necesitaron algunas horas más para que la evacuación tuviera éxito. Arthas hizo que las torres de los espíritus en la línea de la cresta fueran destruidas. Eso permitió el paso también y desde la orilla. Una y otra vez vinieron las líneas de equipo que se almacenaba en los barcos. Muradin había utilizado la mayoría de sus tiendas, mientras que las que habían traído consigo se habían agotado. A medida que avanzaba, los susurros llenaron la mente de Arthas, exigiendo que regresara y destruyera a Mal'Ganis. Venga a su pueblo, venga sus pérdidas. Sin embargo, ahora que había dejado de prestarles atención, vio que su búsqueda de venganza lo estaba destruyendo. Era asombroso lo lúcido que estaba ahora que había terminado. Ahora que se acabó. Arthas se quedó atrás hasta que el último barco fue enviado a la orilla. Finalmente, cuando todo estuvo hecho, Falric y él prendieron fuego a los refugios que se habían establecido allí. Las hogueras ardieron en lo alto de la noche, bajaron hasta la orilla y subieron al último barco. Falric los empujó y comenzaron a remar hacia los barcos. Mientras Arthas se sentaba dentro de él, mirando el paisaje desolado y desolado, se estaba yendo detrás de él. Realmente no se había resuelto nada. Los no muertos seguían siendo una amenaza en Lordaeron, Mal'Ganis todavía respiraba. La tierra que Arthas había amado había sido retorcida y maldita. Ahora todo lo que quedaba era asegurarse de que las cosas no empeoraran. Pudo haber sido su imaginación. Pero le pareció oír o tal vez sentir un grito de rabia insondable procedente de Rasganorte. Una sombría sonrisa de satisfacción apareció en su boca. Al final, no se resolvió nada. Sin embargo, algo que había hecho había frustrado los diseños de los poderes oscuros.